Hola, bienvenidas, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración de la tierra y de su gente. El episodio de hoy tenemos a Fernanda Meneses. Fernanda es guardiana de semillas de muchos años, es la coordinadora de semillas de la red de guardianes de semillas, es decir, ella es la que sabe qué se produce, en dónde se produce, la que está en contacto con todos los guardianes del país y de otros países, la que sabe las especificidades de cada planta y cómo cosechar su semilla y cómo hacerla germinar, y también la que sabe mucho de huertas. Y este episodio se enfoca más en eso, en las huertas. Y la entrevista Karina Bautista, nuestra querida compañera en Galápagos, porque ella tiene una gran experiencia en huertas también y tiene una gran relación con la FER al respecto de esto. Entonces sí, el programa de hoy es Siembra tu huerta urbana con Fernanda Meneses. Ella nos habla de cómo aplicar los principios de la permacultura en espacios urbanos. Ella estuvo varios años llevando su huerta de casa en casa hasta terminar de construir la suya. Y esto le dio mucha experiencia en cultivos minimalistas, móviles, en recipientes, y ahora nos la comparte con principios y técnicas súper útiles para una huerta urbana. Pero bueno, no se aplican solo a huertas urbanas, se aplican a todo cultivo orgánico y las comparte con mucho corazón. Una de las cosas que no se alcanza a mencionar en el episodio, entonces voy a complementar por aquí, es que Fernanda es experta en hacer jabones y en cosmética natural. Tiene una jabonería que se llama Huerta Flor de Cactus. La pueden buscar en huertaflordecactus.com y también los que están en Quito pueden encontrar sus productos en Guairuro Orgánico. Nosotros en casa usamos los jabones hechos por la FER. Son muy bien hechos. Cada jabón es una obra de arte, son preciosos, tienen unos colores hermosos, huelen riquísimo. Hace bloqueadores, hace cremas, hace cosas fantásticas en verdad. La tienda de Guairuro la pueden encontrar en Facebook como Guairuro Orgánico. Y bueno, quiero darme un minutito antes de dejarles con la entrevista para hablarles de algo súper importante. Ustedes, queridos oyentes. El podcast ha tenido una acogida sorprendente y además de una manera totalmente orgánica. En este poco tiempo que llevamos al aire, por momentos hemos llegado a ser el podcast número 1 en la categoría Naturaleza en Apple Podcasts en Ecuador, en México, Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica y otros países. Y eso que solo el 13% de nuestra audiencia nos escucha en Apple Podcasts. La mayoría de ustedes nos escuchan en Spotify y en otras plataformas. Y a propósito de eso, quiero hacerles un pedido. Donde sea que nos escuchen, por favor, suscríbanse o pongan seguir a nuestro canal para que su aplicación les notifique cada martes cuando nosotros publicamos un nuevo episodio y que lo descargue automáticamente para que lo puedan escuchar en su teléfono donde sea que estén y sin gastar sus datos. Estamos todavía trabajando en lanzar una plataforma para poder consolidar la comunidad y que se puedan hacer miembros y dar un apoyo económico y participar de diálogos y conversaciones sobre los temas que hablamos en los episodios. Avanzamos a un ritmo suave porque estamos bastante enfocados ahorita en producir los episodios y generar el contenido, pero esperamos pronto poder abrir este espacio. Hasta mientras nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, en @semilla_radio y pueden escribirnos a radiosemilla@redsemillas.org. Hay personas que nos han contactado para contarnos que valoran mucho nuestro trabajo y nos han hecho donaciones, lo cual agradecemos enormemente. Si quieren desde ya apoyar este proyecto, no duden por favor en escribirnos porque nos sirve bastante. Sin más, les dejo con el episodio de hoy, Siembra tu huerta urbana con Fernanda Meneses, entrevistada por Karina Bautista. Un abrazo, chao. Hola, hola, Radio Semilleristas. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Radio Semilla. Yo soy Karina Bautista, usualmente en los capítulos de Galápagos, pero por esta vez estoy infiltrada en Tumbaco, en mi lugar de nacimiento, para conversar con alguien que me guía muchísimo en mi día a día como permacultora. Es mi sensei de semillas, pero esta vez vamos a hablar sobre otro superpoder de Fernanda Meneses. Fernanda es ecóloga y química, pero también es una súper huertera urbana, un tema que para mí es un poquito un misterio y hoy lo vamos a descubrir juntas. Fer, bienvenida. Hola Cari, gracias. Un gusto estar aquí en Radio Semilla. Un gusto conversar contigo de manera virtual, pero estamos. Y Fer, quería empezar, si bien te conozco algunos años, quería empezar por
por algo que no conozco y es cómo era la Fer de pequeñita. Y también para conocer cómo es que te enamoraste de las plantas. ¿Fue de pequeñita o después? Entonces cuéntanos cómo era la Fer pequeñita, la Fer chiquita. Bueno, yo vivía en Ambato, mi papi era ingeniero civil, entonces cuando cumplí 3 meses de nacida nos fuimos a vivir en Ambato. Y Ambato era como la sede de donde nos movíamos un montón. Entonces íbamos un montón a paseos y a cosas y hacíamos picnics y por aquí y por allá y era muy bonito. En esos tiempos Ambato era lleno de parques, es lo que me acuerdo. Todos los días íbamos a un parque diferente y estos parques tenían estos árboles súper viejos. Habían estas palmeras gigantescas, habían jacarandás, había un montón de árboles y me acuerdo que también un montón de flores y un montón de colores. A uno que me encantaba ir, que en realidad es mi favorito, es el parque de Juan León Mera, que es bien grande, que combina esta casa vieja con como gradas de piedra y arcos de piedra y todo esto que te digo, ¿no? Estos árboles bien grandes, a veces se caían y formaban como unas cuevas y es como una bajada al río, ¿no? Y ahí había un venadito también al que yo iba a alimentar todos los días. Entonces me encantaba eso. Wow. A otro que íbamos era el de Juan Montalvo, el parque de Juan Montalvo, que también era hermoso. Pero todo lo que rodeaba Ambato, no en vano se llama la tierra de las flores y de las frutas, ¿no? Todo era flor. Todo era frutas, habían las claudias y uno se subía a los árboles, al árbol de pera, me acuerdo, y cosechabas y todo te comías, entonces era muy bonito y después acompañar al mercado también y ver como todos los colores, todas las cosas que había para comerse y después entrábamos en las tiendas de las especerías. Increíble, o sea, yo perdía la cabeza ahí. Y yo creo que eso influyó mucho en mí porque soy bien barroca, rococó, me encantan los colores, me encanta la diversidad de cosas, la diversidad de sabores y me encanta encontrar las conexiones entre los diferentes seres y entre los diferentes colores y los diferentes sabores y ver qué pasa el rato que se conectan y cómo interactúan y si se llevan bien o no. Por eso creo que soy ecóloga. Y ahí fue cuando te enamoraste de las plantas, o sea, como que tú siempre supiste que querías hacer algo con flores, plantas, frutas. No sabía que quería hacer algo, o sea, a futuro, no soy de esas personas que planifican mucho, pero sentía esta conexión profunda. A donde iba era como anclarse con el entorno de uno, ¿no? Entonces yo jugué muchísimo con tierra y con agua, pero así sin límites, ¿me entiendes? Entonces, no sé, es estar en este contexto. Yo todavía no pensaba en que podía, ¿no? Cuando a mí me decían qué quieres ser, yo decía astronauta, bombero o alguna cosa así, ¿no? O doctora también, me encanta. Pero no sabía todavía. No sabía si jugaba y hacía mis propias sopas y mis pociones con las plantas, pero no era consciente todavía de que eso me encantaba. Pero es chéverísimo porque yo cuando te pregunto de semillas, porque Radio Escuchas, Fernanda es la coordinadora de todo lo que es semillas en la red de guardianes de semillas. Es la que sabe absolutamente todo sobre las semillas. Entonces cuando estoy guardando semillas, siempre que tengo inquietudes, te mando un mensaje de voz y me regresa a mí una historia. Siempre me regresa una historia de Cari, mira, es que el rábano es como si fuera un niño así, o tienes que pensar como abeja y meterte en la flor. Entonces me encanta porque son historias como historias de hadas, ¿no? Muy, muy visuales. Entonces se nota que está ahí esa niña que juega con esto y que todavía lo ve como un juego. Entonces me encanta cómo me enseñas muy visualmente a través de historias sobre las semillas, pero esta vez vamos a descubrir juntas sobre otro tema y quiero que me cuentes cómo es que empezaste tú las huertas urbanas, porque al final creo que llegaste a las semillas a través de las huertas y no a las huertas a través de las semillas. Yo pensé que era al revés. Entonces cuéntame cómo es esta niña que jugaba full con tierrita y flores en Ambato, que para los radioescuchas que son de otros países, está en la sierra ecuatoriana, está a como 2 horas de la capital de Quito, donde ahora vive Fernanda.
Es una ciudad reconocida por sus flores y sus frutas. Una tierra que está al lado de un volcán, Tungurahua, en donde todas estas erupciones han creado una tierra súper, súper rica en minerales que da unas frutas absolutamente deliciosas. Entonces, de crecer en este lugar, Fer, ¿cómo llegaste a la huerta urbana? Y ya, Cari, entonces, bueno, ya después, cuando yo cumplí 5 años, nos pasamos a vivir a Quito. Entonces, ahí ya fue esto de ir al colegio y toda la cosa. Y después yo estudié ahí en la universidad y me cambié de profesiones no sé cuántas veces, porque a mí la verdad es que me gusta todo. Entonces, yo digo que soy todóloga, ¿no? Entonces, empecé creo que en arte. Empecé estudiando artes plásticas. Después me cambié a diseño gráfico. Después dije, no, me voy a estudiar ecología aplicada. Después me encantó la química y quería hacer química pura. Wow. Y después dije, no, pero es que la economía es igualito a la ecología. Solo que la ecología es más palpable y es de verdad. Mientras que la economía es como más abstracta, ¿no? Más en el aire, más teórica. Uh-huh. Y después dije, no, yo voy a hacer todo. Y eso es lo que hice, o sea, a la final pasé así como nómada en todas estas cosas y en otras cosas que también me encantan. El día que yo llegué a tercer curso fue para mí hermoso porque empezamos esto de la anatomía, las clases de anatomía, las clases de química, a mí me fascinaron. Entonces, estas dos cosas a mí me encantan. O sea, el saber, el entender cómo son las estructuras de los seres vivos y el entender las relaciones entre seres vivos y entre las estructuras, cómo la una sujeta a la otra y comprender y hacerme como una especie de mapa mental, de entender que toda la vida es como un tejido, ¿no? Y que nada se desperdicia y que todo como que se va reciclando. Okay. Entonces, cuando ya me gradué, yo tenía como esta colección de cosas y de bagajes de ahí que me encantaban hacer y no sabía por cuál decantarme. Entonces, hice una tesis para poderme graduar que mezclaba un poco la química y un poco la ecología, porque a la final me fui por ese camino, ¿no? De química con ecología y mis cosas artísticas y colorinches quedaron como un poco de lado, pero esas igual siempre acompañan, siempre van. Uh-huh. Entonces hice un estudio sobre yo quería muestrear y saber qué cantidad de aluminio está presente en el agua potable de Quito. Y entonces fue bien interesante porque me compré esos vasitos de pipí, donde tú tomas las muestras de orina, así, todos esterilizados. O sea, salí ahí de la farmacia con una funda, con varias fundas, porque fueron varias tandas de comprar estos vasitos. Y entonces iba así como técnico de Electrolux, regalando estos vasitos y tocando en las diferentes casas. Buenas, por favor, ¿me puede ayudar? Quiero medir ¿Me puede regalar pipí? No pipí, pero quisiera tomar la primera muestra de agua de su casa, ¿me podría ayudar? Y yo después le voy a dar los resultados, todo gratis, quiero medir cuánto aluminio tiene su agua potable. Y así fui, y entonces fue bien interesante. Ya, chévere. Yo pensé que les estabas pidiendo muestras de orina para medir el aluminio en cada persona, pero era de la casa. Esto es en el agua potable de Quito. Ya, bacán. Entonces tenías que el muestreo del agua de cada casa. Entonces, claro, iba tempranito en la mañana y les dejaba estos envases y al día siguiente ya los retiraba. Y entonces esos me llevaba al laboratorio y ahí les hacía los análisis. Entonces ahí entran los colores otra vez porque los análisis eran de un color así como un violeta, un carmín, así un color hermoso. Entonces mientras más aluminio tenía la muestra, más poderoso era el color. Uy. Entonces fue bien interesante porque pedí en casas... Estaban llenos de aluminio. Sí, pedí en casas del sur de Quito, del centro y del norte de Quito. Entonces más o menos por la dirección en la que estaba en la casa, yo podía saber esa agua de esa casa a qué planta de tratamiento pertenecía. Y por sabiendo a qué planta de tratamiento pertenecía, yo podía saber también de dónde se tomaba esa agua. Entonces, las aguas del norte de Quito vienen de Papayacta. Las aguas de la planta de Puengasí, esas vienen del Cotopaxi.
Las aguas del sur de Quito vienen del Antizana y habían otras que son como las... Para los radioescuchas que no son de ecuatorianos, Ajá. Pues estos son volcanes, ¿no? El Antizana y el Cotopaxi son volcanes del Ecuador. Entonces vienen desde los glaciares, pasan por todo el páramo y llegan a la ciudad de Quito. Y Papayacta también, bueno, está cerca de la Antizana, ¿no? Es todo este sistema natural de páramo. Sí, entonces... Solo para explicar. Entonces continúa, Fer. El páramo actúa como una esponja, ¿no? Entonces capta el agua y en el suelo, por eso es bien importante entender la estructura del suelo. En el suelo del páramo es donde se guarda el agua. Y de ahí, de los suelos del páramo y de toda su vegetación, todas estas interacciones es de donde Quito se abastece de agua. Y entonces la otra que venía era del noroccidente, del Pichincha, ¿no? Que es otra de los volcanes, es el que está o sea, es como decir el Pichincha sujeta a Quito. Entonces es el que está más cercano a Quito, ¿no? Entonces de ahí también se saca su agua, ¿no? Entonces, bueno, pero la contaminación por aluminio viene ya no de la fuente de agua, sino viene de la planta de tratamiento, porque al tratar el agua, en las plantas de tratamiento lo que se hace es que se pone un químico que se llama sulfato de aluminio y ese químico lo que hace es agarrar todos los submarinos y todos los sucios que están flotando en el agua, especialmente cuando llueve, que el agua ya se pone turbia porque levanta cualquier caterva de tierra y de palitos y hojitas y cosas, ¿no? Entonces se echa este químico para que se haga como coágulos. Entonces como que todo lo que queda así dando color se unen y forman estos que se llaman los flóculos, que son como unos coágulos y después del coágulo se hace tan grande y tan pesado que se va para abajo. Y entonces así como que ya queda el agua, digamos, un poco limpia y puede pasar a las siguientes fases de la potabilización, de la limpieza de agua. Ahí es cuando se pone el aluminio. Y a veces se dosifica demasiado. Y entonces el agua que llega a las diferentes casas llega cargadísima de aluminio. Y el aluminio no es algo bueno que esté en tu sangre, porque la relación entre el aluminio y el cuerpo de las personas no es muy buena. El aluminio como que se deposita en el cerebro, logra traspasar esta que se llama la barrera sanguíneo-cerebral y esta barrera lo que hace es filtrar para que solo la mejor sangre del cuerpo pueda pasar a irrigar esta parte tan importante del cerebro. Y fíjense qué es lo que pasa, que el aluminio puede atravesar esta barrera y puede depositarse en el cerebro. Entonces causa cosas, o no sabemos si es consecuencia en realidad, como enfermedades de Alzheimer, ¿no? Donde te empiezas a olvidar todo y después ya pierdes como toda esta cosa. Te olvidaste absolutamente todo. Entonces va degenerando y degenerando. Entonces ese fue como algo que a mí me marcó mucho como mi tesis, encontrar que sí, había esta planta de tratamiento más, digamos, más antigua, que era hermosa, que es de hecho es mi favorita, pero que está poniendo bastante aluminio, que es la planta de tratamiento del Placer, que abastece de agua a la zona centro de Quito. Entonces, el Palacio de Carondelet, las Guatitas de la Colmena, el bar de la calle Espejo, todos ellos que me dieron un montón de muestras, el convento de San Francisco también, ellos tenían una concentración de aluminio 16 veces más de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Ay. Entonces eso era una cosa como sí un poco para preocuparse, ¿no? Y nada, pues me encantó porque mi otro amor es el agua dulce. Entonces entender como todas estas relaciones y estas cosas con el agua dulce. ¿Y cómo fue que llegué a lo de las huertas urbanas? La verdad fue que yo estaba en este punto donde ya terminé mis estudios y necesitaba ya empezar a trabajar y a producir. Y en esas no conseguía por ningún lado. Peor una cosa que mezcle el agua y la ecología y la conservación del agua dulce y todas estas cosas y desde el punto de vista químico también. Entonces lo que me ofrecieron después de mucho buscar y de ir por todos lados con mi currículum fue estar de voluntaria en una ONG y ahí me gustó, me quedé bastante tiempo.
algunos años, creo que 2 años, en esta organización. Y al cabo de esos 2 años ya por fin conseguí a través de esta organización, en otra organización, un puestito de trabajo. Estaba un poco vinculado ese puestito al agua, o sea, había la promesa de que podamos trabajar con agua, pero no necesariamente. Entonces yo entré a trabajar, pero no directamente con el agua y era como más, no sé, más institucional. Uh-huh. Entonces, a la par de esto, yo recibí un correo electrónico que me cambió la vida, que se llamaba el curso de diseño ecológico, donde uno puede aprender absolutamente todo. Entonces dije, qué bestia, así de lo mal que me va en los trabajos. Yo creo que lo más importante para mí ahorita es aprender a sembrar mi propio alimento. Y si dije, ya, resulta, o sea, yo puedo alimentarme. Sí, ya. Exacto. Era tu haga plan, lo que haga. Tu plan B. Exacto. Haga lo que haga, yo creo que para mí va a ser como una súper buena inversión, y a mí que me encanta todas estas cosas, y además es volver a la tierra y volver a sembrar, porque yo no sentía que yo sabía sembrar nada. Ya. Entonces fue bien interesante porque yo durante 9 meses tenía una doble vida. Entonces en el día sí pasaba mis 8 horas de trabajo en este nuevo trabajo, como digamos en el mundo más convencional. Uh-huh. Y pasaba todos mis sábados y domingos aprendiendo de la vida, ¿no? En este mundo más natural. Y veíamos en el curso, hasta economía solidaria, ¿no? Y era increíble, o sea, poder entender y volver como a la ecología, no desde una oficina, ¿no? Y veía todas y entendía todas estas dicotomías de cómo mi oficina no se fajaba, a pesar de ser una oficina pro ambiente que discutía todas estas cosas, no tenía, no se conectaba. Exacto, no tenía su posición sólida ni nada, ¿no? Y hacer esta comparación con esta otra cosa que era la vida, ¿no? Y los sustentos y cómo todos estamos conectados y todo eso, no sé, al cabo de 1 año yo terminé mi contrato en esta oficina. Y me las jugué todas porque me salí de la casa de mis papás. Después arrendé ahí un cuartito en Tumbaco, que era el cuartito y ya no era nada más, ahí en medio de una huerta, era hermoso. Y empecé a trabajar en la red. Entonces, para mí fue hermoso. Y entonces en la red es como este espacio donde cada uno abre su camino y crea su camino desde cero en las cosas que a cada uno le gustan, y cada uno va en su propio como camino, ¿no? En su propio, desarrollando lo que a cada uno le gusta. Y a mí, ya te digo, o sea, a mí me encantaba el agua, me encantan los colores, me encantan las formas, me encanta saber las historias de todos y me encanta conectar a la gente. Entonces yo digo que tengo memoria selectiva porque, por ejemplo, me pones una película, o sea, por ejemplo, Amélie. Yo sé que es hermosa, me la he visto como 8 veces y no me acuerdo de qué se trata. No me acuerdo para nada. Pero tú me dices, Fer, cuéntame la historia de la zanahoria, con gusto. Y sé absolutamente todo, o sea, vida, pasión y muerte de la zanahoria. Y del rábano, y de un montón de cosas rebuscadísimas, y unos nombres así, rimbombantísimos. Pero pregúntame la película que vi ayer, no sé. Claro, porque tú te sabes con nombre y apellido. O sea, yo te pregunto, ¿no? Oye, ¿qué pasa con mi rábano daikon? Que es un rábano gigante, ¿no? Que me encanta porque me taladra toda la roca que tengo. Y tú me regresas, ¿no? Este es el Rabinicus brassicaceae, que verás, es diferente del Rabinicus, y todos los nombres y apellidos científicos que yo no me sé. Y que trabajo también como semillerista, ¿no? Uh-huh. Pero además de darme el nombre científico, también me das la historia. Y creo que tiene que ver con todo este color que te encanta. Le pones mucho color a las historias y me gusta muchísimo. Y Fer, cuéntame, porque tú lo que mencionas siempre es que tú eras la sin tierra. Entonces llegaste a este cuartito y dices que estabas en la mitad de una huerta. ¿Ahí empezó tu vida con las huertas urbanas? ¿O cómo fue? Porque tú decías que eras siempre la sin tierra. Sí, verás, yo siempre soy la sin tierra. Es chistoso porque ya una vez que entré a la red, arrendaba este cuartito en la huerta, pero no era que era mi huerta, pues. Y entonces, guardián dueño de la huerta,
no es que yo puedo venir y así como, oye, ya pues aquí hagamos esto y acá por acá esta cama, no podía. Entonces yo estaba en ese proceso como de aprender de las semillas y todo eso, ¿no? Y después dije, bueno, ¿para qué sigo arrendando si ya decidí que me voy a casar y me voy a vivir con mi esposo? Entonces ya me fui a vivir con mi esposo, salí de este cuartito y ahí fue bien bonito porque fuimos a la casa de mi suegra, teníamos una casita ahí atrás y ella tenía este espacio chiquitito de jardín y ahí fue mi primera huertita. Entonces, claro, yo no sabía nada, pero en esa huertita yo, qué bestia, le saqué el jugo a esa huertita, era chiquitita. Entonces, ¿qué tendría? Unos 5x5. Y ahí fue increíble todo lo que sembré y cómo pude empezar a producir semillas ahí. Pero claro, ya no me quedé donde mi suegra, ya nos quedó muy chiquita la casa, entonces nos cambiamos de casa otra vez. Y ahí yo ya trabajaba con las semillas y toda la cosa, conocí un montón de guardianes y cuando tú te vas y visitas a los guardianes, empiezas a recibir todo tipo de regalitos y de plantitas y de patitas y de semillitas. Y claro, y el corazón se te hace chiquito porque dices, ¿y yo cómo voy a sembrar toda esta abundancia y estas cosas tan lindas que me están regalando? Antes de yo salirme de la... Solo un paréntesis, Fer. Para los radioescuchas que no saben cuando hablamos de patitas, estamos hablando de pequeños tallitos de la planta que es a través de las cuales se puede reproducir esa misma planta. Eso le llamamos patitas. También le llaman esquejes. Por si acaso no se entienda bien, no estamos hablando de patos. Claro. Estamos hablando de pequeñas ramitas que actúan como semillas. Ajá, es un pedacito de rama, una puntita de rama a la que le quitas las hojitas de abajo y le siembras. Y eso empieza a pegar, es decir, que le empiezan a salir las raíces ahí y la plantita, si tú ya le pones en agua o en tierra, ya se siembra, ¿no? Y sale una fotocopia exacta a la planta mamá. Uno siempre piensa que para tener huerta, no sé, flota en el aire, al menos para mí, flotaba en el aire este sentimiento de que algún día yo voy a tener dinero para poderme comprar este terreno súper grande donde yo voy a sembrar. Y ahí recién yo voy a comenzar a sembrar. Y eso no es real. La verdad es que eso nunca ocurrió. Yo ahorita lo que tengo es un terrenito de 500 metros, ya por fin propio. Pero ¿qué es lo que pasó en este terrenito? Que nosotros construimos nuestra casa. Si quieren, tenemos hasta una página web de la construcción, que es casaflordecactus.wordpress.com. Entonces ahí a que visiten y vean la construcción de la casa. Pero como van a ver, nosotros desbancamos para como un poco aplanar el sitio donde iba a ir nuestra casa y con esa tierra del desbanque construimos nuestra casa, que la parte de abajo es de súper adobe y la parte de arriba es de bareque. Entonces nosotros usamos la tierra de nuestro terreno para construir. Y justo esa tierra era la capa fértil. Entonces yo tenía que venir a mi casa a deshiervar las paredes. Así era chistosísimo, ¿no? Y me quedé como... O sea, te comiste donde podías sembrar. Entonces a la final te tocó hacer igual huerta urbana. Porque lo que entiendo es que tú te mudaste muchas veces y siempre llevabas tus floreros, ¿no? Tus macetas por todo lado. Con tu huertita urbana, porque ya tenías huerta urbana. Sí, Cari, me cambié 7 veces de casa. Entonces, claro, ya tenía todas estas cosas y estaba en la red, ya todo el mundo me había regalado, heredado, etcétera, en macetas, en fundas, en patas, y además estacas. Tenías una variedad, me imagino, vacancísima. Tenía una variedad de plantas en maceta de todo lado. Tenía horrores. Qué bacán. Entonces, desde que decidimos construir, nos salimos del sitio donde estábamos arrendando y pasamos así bien nómadas. Y ahí fue que nos cambiamos de casa 7 veces. Y en todas las casas yo iba así con mis macetitas. Wow. Macetita de bambú, macetita de terracota, o de barro, macetita de botellón de agua reciclado. Tenía todo lo que te puedas imaginar. Y bueno, algunas plantas las perdí, ¿no? Pero muchas otras están hasta el día de hoy.
plantas que tengo desde el 2008, por ejemplo, un San Pedro, ahí sigue y sigue en su maceta chiquitita y ahí sigue. Y ahora ya está atado a la maceta al punto que no le puedo sacar. Voy a tener que romper con una lima o alguna cosa esa maceta de plástico para ya liberarle este San Pedro, plantarlo. Explícanos qué es un San Pedro. Es un cactus. Es de esos cactus que parecen bate de béisbol y que crecen altísimos, que tienen flor blanca. Y es una planta, digamos, sagrada, en el sentido de que también mucha gente la usa una decocción del San Pedro para mejorar su vida, ¿no? Y hay gente que como que le llama esa unión. Entonces, a mí personalmente ese San Pedro me ha acompañado por todos lados. No me lo he comido ni nada, porque ya te digo, le tengo en una macetita chiquitita, o sea, como de un palmo de profundidad. Y es una plantita que estará como de 40 centímetros nomás. Y es bien loco que ha sido tan tolerante a todos los maltratos que yo digo. Yo digo, más parece San Antonio puesto de cabeza que un San Pedro. Porque qué maltrato que ha tenido y me ha aguantado. Oye, aprovechando que entramos en este tema, porque mira, tú sabes, yo tengo una huerta, ¿no es cierto? Y mi huerta, si bien es pequeña en estándares rurales, es una huerta, es una finca, ¿no? Está dentro de una finca de 2 hectáreas y tengo mucho espacio. Y yo he aprendido, ¿no? De todo esto guardamos semillas, producimos un montón de diversidad. Pero lo que he aprendido, ¿no? Es todas estas necesidades de las plantas, de minerales, de cuidar los microorganismos del suelo, todo esto para poder producir sin químicos, ¿no? De crear un ecosistema en donde tienes flores y diferentes olores para atraer a los diferentes insectos y bichitos que te van a hacer ese control autónomo de plagas, de viruses. Entonces es como que recreas un bosque. Esto es una huerta regenerativa, digamos, en un espacio rural. Eso lo conozco yo. Y yo tengo un lugar para mi compostaje y a mi compostaje le pongo full hueso de pescado porque sé que a mi tierra le hace falta fósforo y viene este mineral viene directamente del hueso de pescado. Le pongo muchísima variedad de plantas, le pongo mucha caca. Pero esto es un espacio grande, ¿no? En donde, claro, huele mal al principio, pero yo lo cubro con muchas hojas para evitar que vengan las ratas y he encontrado un sistema muy lindo. He podido producir, ya no tengo problemas de plagas. He creado este ambiente que imita a un bosque que trabaja con la naturaleza y me gusta, me encanta. Pero ¿cómo puedes lograr eso en el espacio urbano? Es lo que me intriga. Entonces eso quiero ir contigo, ¿no? Yendo paso por paso. Y vamos a empezar por lo primero. Y quiero que vamos a llegar luego a los mitos también, ¿no? Porque mucha gente viene donde mí a preguntarme y tiene un espacio urbano. Y yo les digo, pero es como que digo, no sé muy bien cómo se va a aplicar a tu caso, porque no le puedo decir, oye, haz un compostaje, un sistema de compostaje de 4x5, porque ese quizá ni siquiera tienen ese espacio, ¿no? Uh-huh. Y ese es el espacio de mi compostaje, imagínate. Entonces es como que no tengo muchas herramientas, entonces eso te quiero comenzar a preguntar. Entonces, yendo ya a los específicos, empecemos por la tierra, uh-huh. Fer, porque mucha gente no tiene ni tierra, ¿no es cierto? Entonces uh-huh. Tú estás hablando de macetas, uh-huh. Pero ¿de dónde se traen la tierra? O pueden hacer su propia tierra. Y la tierra también es compostaje, ¿no es cierto? Porque para tener una huerta regenerativa, lo principal que tienes que hacer es primero saber hacer compostaje, porque eso es lo que alimenta y regenera. Y el compostaje es básicamente todos los desechos orgánicos, todo lo que comiste, lo reciclas, ¿no? Esa muerte que luego se vuelve vida. Uh-huh. Entonces, esto es un poquito más difícil en el espacio urbano, porque puede oler, puede atraer ratas, puede atraer perros, gatos, yo qué sé. En el espacio urbano depende de dónde estás o qué tan urbano es. Entonces, cuéntame primero la tierra y el compostaje. ¿Cómo soluciono esto en un espacio urbano? Buenaza pregunta, Cari. Verás, te cuento a ti y a todos nuestros radioescuchas que estamos haciendo el curso que se llama Siembra tu huerto urbano. Este curso es un curso en línea uh-huh. que está alojado en www.madresemilla.com. Entonces, en este curso uh-huh. vas a aprender absolutamente todo para que hagas tu huerta urbana. Porque como te decía, o al menos en mí flota esta idea de que
para tener una huerta y para poder producir mi propio alimento, yo de ley tengo que tener un jardinzote y un terrenote y que sea perfecto. Entonces ahí hay que desmitificar ciertas cosas. La primera es, no necesitas un terrenazo. No necesitas que venga tu príncipe azul así, porque no existe, sino que ya tienes que empezar a sembrar aquí y ahora, rápido, porque siguen pasando los años y tú te sigues llenando de plantas a las que no les vas a saber cómo tratar bien y no vas a poderles cosechar, o vas a seguir dejando pasar hasta que tú tengas la cosa perfecta y así nunca vas a sembrar. Uh-huh. Entonces es como decir ya aquí ahorita y empiezo aunque sea con una sola maceta. O sea, es como una cuestión un poco de actitud. En cuanto a la tierra que tú me decías, sí, la lógica de permacultura, que eso también me metí como a investigar, es lo que dicen ahí como que todos los recursos para tu huerta vengan de tu lugar. Y cuando uno tiene una huerta urbana, está en el lugar con más recursos, o sea, es como una concentración de recursos. Oh, wow. Y cuando ya estás, como quien dice, en la movida, tú te mueves por la ciudad y tu ojo se entrena. Entonces es lindo ver, por ejemplo, yo que vivo en una huerta urbana, porque como te digo, me quedé solo con la cangagua y no crece nada. Entonces yo tengo una cama elevada y esa cama elevada se le ve como que fuera una macetota grandota, ¿no? Y tengo muchas macetas y tengo 2 camas más pequeñas también, elevadas, que son como macetotas. Entonces, ¿cómo haces? Y es bien importante lo que tú dijiste, o que tú mismo hagas tu tierra. Entonces, si tienes las condiciones y si tienes las ganas de aprender, el hacer tu propia tierra te va a enseñar tanto, porque ese es otro de los beneficios de tener una huerta urbana, que aprendes sobre todo, porque tú eres mamá, papá, eres su todo, eres su universo. Entonces, en una huerta urbana básicamente vas a tener recipientes de diferentes tamaños y a esos recipientes tienes que tú tratar de imitar a la naturaleza. Entonces tú tienes que proveer y también como informarte bien y darles absolutamente todas tus plantas. ¿Qué necesita cada planta? Necesita aire, aunque no lo creas y no lo veas, necesita circulación de aire, necesita luz, necesita agua, necesita espacio y finalmente necesita la tierra. Entonces ahora pasemos a conversar de la tierra. ¿Cómo haces? En una huerta urbana, si digamos que tú tienes solo un espacio de 1 metro por 50 centímetros, ¿qué haces? Tienes este espacio, tú puedes con tus desperdicios de cocina, de lo que tú cocines o de las sobras de lo que te comas, tú puedes tener tu vermicompostera. Entonces no necesariamente la vermicompostera tiene que calentarse. ¿Y qué es una vermicompostera? Ajá, ahí te voy a explicar bien. Verás, una compostera común y corriente consiste en que tú mezclas los residuos, materias orgánicas. A ver, ¿cómo te explico? Es una danza entre las materias de desecho que son secas, que son muy ricas en carbono, y las materias frescas, que vienen a ser los restos de cocina, las peladuras de las papas, del arroz que no te avanzaste a comer, no sé, los pedazos de ensalada que quedaron. Desechos orgánicos. Exacto, lo que sale de tu cocina. Entonces, para tú poder compostar y convertir estos desechos en abono, tú tienes que armar una compostera. Entonces hay diferentes tipos de compostera y a medida de que pasa el tiempo, esos restos se van como digiriendo y descomponiendo y lo que te queda es un abono. Cuando tú tienes una compostera grandota, tú tienes espacio para poner suficiente materia orgánica para crear lo que se llama una masa crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes la suficiente cantidad de materiales para que el proceso de compostaje, que es también un proceso donde intervienen bacterias que te ayudan a descomponer esto, ¿no? Se calienta. Entonces, de rato que empieza a descomponerse la materia y que tienes el balance perfecto entre humedad, circulación de aire y este balance bonito entre la materia seca y la materia mojada, se empieza a descomponer y genera calor. Y este calor esteriliza de patógenos tu compost, ¿no? Tu abono.
esto no ocurre cuando tú tienes poquita materia porque vives en un departamentito chiquito. Entonces ahí lo que hacemos es, haces como que estuvieras haciendo una lasaña, siendo las materias secas como, por ejemplo, los restos de cartón, de las cubetas de huevo de cartón, les cortas pequeñito, puedes poner papeles, puedes poner cascarilla de arroz, entonces ya. Ahí tienes la parte de carbón. Este viene a ser como el fideo de la lasaña. Y de ahí le pones la parte de la salsa boloñesa, ¿no? De la carnecita, que son todos los restos que son así como frescos, ¿no? Las peladuras de la papa, lo que te quedó así del plato que ya no te avanzaste a comer, lo que se te cayó al suelo y ya no te vas a comer. O sea, todo lo que sale de tu cocina y le haces otra capita. Y de ahí vuelves a poner otra de fideo, otra de boloñesa, otra de fideo, otra de boloñesa. Y así al final pones las cuicas, las lombrices. Entonces las lombrices van a ir comiendo eso. Dicen que las lombrices son el intestino de la tierra. Entonces es como una torrecita. Ahí te vamos a enseñar a hacer tu propia vermicompostera y tú puedes producir el compost. Entonces, en el curso lo que yo estoy tratando de hacer es enseñarte los diferentes materiales que pueden ir en la tierra de tus macetas. La tierra de tus macetas se llama sustrato. Entonces es bien importante porque es la base de todo. Como vas a estar contenida en una maceta, tú tienes que dar algo que funcione súper bien porque va a ser el todo de tus plantas. Entonces, y esto te permite a ti aprender rapidísimo un montón de cosas y va a ser ya el capo del suelo, ¿no? Y Fer, antes de que continúes, o sea, el compostaje, ¿puedo hacerlo en un espacio pequeñito? Porque yo he visto inclusive que lo hacen así como en cajas de zapatos, sino que ponen suficiente cascajo, por ejemplo. El cascajo es esta cáscara, ¿no? Que viene de una palma, ¿no? Del frutito de la palma. Es una cáscara que yo no la encontraba. Me acuerdo que alguna vez que viví en ciudad me encontré esta receta. Y lo que a mí me molestaba es que yo decía, ¿y ahora dónde voy a encontrar cascajo aquí, no? Pero me gusta lo que tú dices, que tienes que usar lo que está disponible en tu lugar. Entonces el cascajo vendría a ser esta parte de carbón que dices tú, esta lasaña, la parte de la pasta, ¿no es cierto? La parte seca que puede venir a ser el cartón y eso. Exacto. Pero entonces, ¿qué tan pequeña puede ser un compostaje urbano? ¿Puede ser así tipo caja de zapatos o cuánto espacio tengo? ¿Y puede darse sin lombrices también o siempre tiene que tener lombrices? Verás, como te decía, el compostaje más grande, ese se calienta. Entonces tú puedes tener como una mezcla, ¿no? Si tienes más espacio y le puedes dar una gaveta encima de otra, eso estaría como súper óptimo, digamos, para una huerta urbana, para que empieces a compostar tus cosas y hacer tú mismo, ¿no? Pero como te decía, la ciudad está plagada de muchos recursos que muchas veces se los ve como desperdicio, como basura, ¿no? Entonces el ojo también se entrena. Entonces por ahí ves y dice aserradero. Entonces en el aserradero puedes conseguir ese aserrín súper menudito y también puedes conseguir la viruta, que son como esos risitos de madera, ¿no? Perfecto. Entonces esos ya son carbonos. Puedes, ahorita, por ejemplo, en la Ruta Viva yo veo que están ahí llenos de motoguadañas y son kilómetros de materia verde. Entonces eso puedes. Los vecinos o gente que está ahí cerca por tu calle, que tiene jardín y que vienen los jardineros y que ponen todo en fundas, tú ya ves. Entonces el ojo, como te digo, se te entrena. Tú vas y tú ya sales ahí. Y si es que estás cerca, ya sales con carretillas. Si no, te llevas en camionetas. Pídanle al vecino, pídanle, no se cojan. Exacto, y te vas sacando todas estas cosas del parque. O sea, en los parques también pasan ahí con todas estas cosas. O hay gente que... Claro, en el parque. Ahí tienes tu familia, ¿no? Hola familia, guárdenme todo lo que salga de su cocina. Yo paso retirando y ahí les dejo un balde para que pongan todas estas... la cáscara de la granadilla y que pongan todo lo que usan y así. Y eso yo hago con mis papis y mi suegra. Claro, porque mientras más variedad tienes más minerales, que es a la final lo que necesitamos proveer a las plantitas. Entonces, aquí va mi otra pregunta, Fer. Porque cada planta tiene necesidades especiales. Y yo he visto que tú tienes las plantas de calor, están en tu baño. Porque tienes en tu invernadero, entonces en tu baño tienes una parte donde tienes macetas y tierra. Y claro, se calientan, creas el efecto de que están en la costa.
muy calientito porque te bañas siempre y siempre se calienta, ¿no? Siempre hay humedad. Entonces ahí tienes las plantas de humedad. Entonces ya creas estos microclimas, ¿no? Puedes crear estos microclimas en tu baño y afuera, pero ¿cómo les suples de los diferentes minerales, no es cierto? Porque, bueno, puedes crear este compostaje, pero como estás en un pequeño lugar no vas a tener un compostaje tan grande, un abono tan grande, entonces siempre vas a necesitar suplir de minerales extra, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo suples estas necesidades de minerales? Por ejemplo, muchos les gusta el calcio, muchas plantas les encanta el fósforo, a los que producen frutas, sobre todo el tomate, berenjenas y pimientos que nos encanta tener en la huerta, les encanta el fósforo. ¿Cómo tú les suples de estas necesidades alimenticias para no ponerle químicos, ¿no es cierto? Para que puedan crecer naturalmente sanas. Sí, es como tú dices, ¿no? En una huerta urbana la convivencia con tus plantas va a ser mucho más íntima, ¿no? Y entonces, claro, no vale que tú estés poniendo un pesticida porque ahí vas muriendo tú también. Cual planta claro. y además tampoco vale que pongas cosas tóxicas porque la idea es que tú puedas cultivar tu propio alimento en una maceta o en tu casa directamente, ya sea en el baño o en la cocina o donde sea, hasta en tu propio cuarto, ¿no? Entonces, lo que hemos incluido en el curso es los diferentes materiales que podrían formar la parte de la tierra, del sustrato y cómo puedes mezclarlo. Entonces, cada una de nosotros buscamos un sustrato, una tierra de maceta que sea 5 estrellas. Entonces ya vas a ver, cada estrella representa una de las cualidades que queremos tener. Entonces, básicamente el curso es un sistema, es una caja de herramientas que busca que tú puedas construir tu propio sistema adaptado a tu realidad. Entonces, si tú dices, bueno, yo no tengo el espacio ni me siento muy ducho o ducha como para poder hacer mi vermicompostera, pues yo puedo tener acceso a estos otros materiales que no necesariamente son. Tú puedes construir tu sustrato 5 estrellas y puedes hacerlo baratísimo como puedes hacerlo carísimo y añeñadísimo. Ya depende de ti, porque el curso lo que te da es para que tú armes este sistema y tu huerta perdure en el tiempo y en el espacio. Ahora, ¿cómo está? Ya depende de ti qué tanto inversión quieres poner tú en tu sustrato. O sea, puede que ahorita... Puede ser carísimo como pobrísimo. Claro, acá. Puede que ahorita tú estés pobrecísimo y ya te gastaste así claro. Y que estás súper gastado, pero que eso no sea el pretexto para decir, no, mi príncipe azul no llega. No. Siempre hay cómo. Exacto. Siempre actúa ahorita, aunque sea en un vasito de fiesta, en una botella que te encontraste en la calle. Pero ¿cómo les suples? Entonces, te cuento. Como está igual, así como contenida la plantita, yo digo que para entender a tu huerta tienes que mirar a cada una de tus plantas como si fuera una persona. Entonces, es esta personita que vive en esta casita, en esta macetita, y ya se comió toda la comidita, porque la tierra es como la que tenía los nutrientes y ella ya se chupó todos los nutrientes y entonces, ¿qué haces? Y ahí tienes 2 opciones. La una es, si es una plantita chiquita que está en fase de crecimiento, le cambias a una macetita más grande. Entonces, la macetita viene a ser como la ropita. Es como una persona, ¿no? Es un niño, es una planta niña que va a crecer. Entonces tú le cambias de ropa, le cambias a una ropa más grande, con más espacio y con una tierra 5 estrellas que tiene los nutrientes y las cosas para que ella pueda seguir creciendo y seguir creciendo sus raíces. Esa es la una forma. Y la segunda forma es cuando ya tienes una planta más madura que ya llegó a su fase, a su tamaño final de maceta. Ahí y en la maceta ya se acabaron las comiditas. En el último módulo del curso te vamos a enseñar a hacer todas estas comiditas. Entonces, las comiditas de las plantas se llaman abonos. Y los abonos pueden venir en forma sólida y en forma líquida. Nosotros en este curso hemos hecho solo abonos líquidos, porque los abonos líquidos se absorben inmediatamente por las plantas. Mientras que un abono sólido te va mejor como para algo que esté como una huerta grande como la tuya, Cari, porque esa puedes incorporar en el suelo y los microorganismos que están en el suelo
van rompiendo y van haciendo disponible este alimento sólido a través del tiempo. O sea, así se toma unos 6 meses. Mientras que una planta en maceta tú tienes que considerar. Entonces en la huerta urbana les haces... Exacto, porque necesitas que la comida viaje como por un tubo. A través de las hojas. Entonces son, como tú decías en el encebollado, son sopitas. Ahí sí son sopitas, literalmente. Y son sopitas. Exacto. Full soperas las urbanas, ¿no? Ya. Entonces sí, tú necesitas darle de comer estas sopitas y rapidito, no como el seco que tienes que estar masticando y digiriendo y ese trabajo no hacen las plantas sino los microorganismos. Entonces es complicado. Entonces, ¿cómo les haces la sopita? Verán, en el curso vamos a ver cuatro sopitas. La del pececito, que es de pescadito, o sea, es del encebollado, para las plantas. Ya, el encebollado. No, ese es nitrógeno. Ese es nitrógeno. Okay. El del fósforo es del caldo de patas. Perfecto. Es del caldo de huesos. Caldo de hueso. Ajá. De ahí, ese es del fósforo. El potasio es plátano a la médula, pero también si tienes tronquitos de tabaco puedes hacerlo. Pero a mí me parece que en la ciudad y en espacios así como departamentos y cosas así, mucho más fácil te consigues plátano. Claro. Entonces el del guineo, ese es el del potasio. Y finalmente el de la cáscara de huevo que te da calcio. Entonces son fermentos que necesitan oxígeno para hacerse. Y aparte de eso viene el té de compost. Entonces ya tienes tu compost y se hace el té de compost. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención mientras preparaba este curso es la importancia de las cosas aeróbicas, del oxígeno, de todo lo que usa oxígeno, porque no le vemos y como no vemos así el aire, la circulación del aire, es como una energía bien importante cuando tú tienes una huerta urbana, ¿no? Y es bien importante tanto a nivel de las partes aéreas de la planta, como también en las partes que están bajo tierra, que no vemos, como a nivel de las raíces y a nivel de los microorganismos del suelo. Los buenos microorganismos del suelo respiran oxígeno. Uh-huh. Y entonces por eso es bien importante que el suelo de las macetas no sea compactado. Entonces todas estas cosas te enseñamos del rato que hacemos nuestro sustrato 5 estrellas, porque una de las estrellas del sustrato es que tenga porosidad. Entonces cuando tú das porosidad a tu sustrato, es como una tierra de maceta que parece más pastel de selva negra, ¿me entiendes? Y huele delicioso. Esas que son súper... Sí, y que son así como ese queso gruyere, así con huequitos. Y en estos huequitos es donde se dan las oportunidades para la vida y donde se da este intercambio gaseoso y donde respiran las cuicas y los microorganismos. Ahí, Fer, te quiero preguntar algo, porque es lo que siempre también me preguntan a mí y que no sé qué decir, porque verás. La vida, ¿no es cierto? La vida de la huerta, una huerta regenerativa tiene que tener bichos, porque los bichos son los que son parte de la naturaleza que hacen que, claro, que el suelo respire, pero también que se polinicen las plantas y que se controlen las mismas plagas. Pero hay esta creencia que todo bicho es malo. Y que ya tiene mi planta bichos y ya les tengo que matar a todos, ¿no es cierto? O miren la tierrita hay un bicho y no... O sea, quiero tener una huerta pero que no tenga bichos. Entonces es súper... esta idea de que el bicho es malo ya es plaga, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo en mi huerta rural construyo un ecosistema parecido al bosque, ¿no es cierto? Entonces imito un bosque y construyo todas estas interacciones con los bichitos y como que la gente no se siente muy mal porque está en un área rural, entonces tiene que haber bichos. Pero en la parte urbana siempre me dicen, no, pero me mandan fotos, no, pero mira, ya tiene full bichos mi planta. Y resulta que son bichos benéficos o que está todo bien, no hay problema. Que tenga arañas es lo máximo. Pero que tenga mariquitas es lo máximo, que tenga mantis es lo máximo, ¿no? Pero hay esta conexión de que el bicho es malo. ¿Cómo tú manejas los bichos malos, digamos, en una huerta urbana? ¿Cómo has empezado a crear esta conciencia de que los bichos buenos son necesarios en la huerta, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas la cuestión bichos en los temas de huertas urbanas? Ya, depende un montón de cosas. Lo primero es tener como súper claro los principios de la huerta urbana, ¿no? Uno de los principios para mí es no centrarte en verle al bicho y en ver como la cosa específica,
sino que más bien tienes que tener la mirada más grande, o sea, como camina hacia atrás y crea un poco de distancia para que puedas ver el todo, o sea, que puedas ver como tu huerta en el todo, ¿no? Y como te decía anteriormente, tú vas a ser quien provee el todo, o sea, tú vas a ser quien diseña este ecosistema, porque tu huerta tiene que ser un ecosistema que se faje, ya sea en tu caso que tienes bastante espacio como un bosque, ya sea en mi caso que tengo poquito espacio como mi huerta urbana, ¿no? Entonces, hay las cosas que, por eso yo digo que la gente en huerta urbana aprende rapidísimo, porque le toca proveer, por ejemplo, a ti te toca ser el sol de todas tus plantas. Claro, porque tú eres la mamá, ¿no? Eres la mamá de todo. Exacto, pero me toca ser sol, porque verás, las plantas así, en términos generales, necesitan 5 cosas. Luz, o sea, te toca a ti proveer, porque quizás estás sembrando tu huerta en tu cocina y no pega las suficientes 6, 8 horas de sol directamente por tu cocina a tu planta. Entonces, te toca dar luz. Entonces, en el curso hablamos cómo ser sol. Muchas de las enfermedades de la huerta empiezan porque las energías no circulan, porque sembraste muy apiñado. Entonces ahí te toca hacer aire y te toca circular y fluir como aire. Entonces el aire lo que te previene, si es que está bien manejado, te previene cosas como hongos y humedad y estancamiento, la mosca blanca que todo el mundo me pregunta, el pulgón, la cochinilla y los hongos. O sea, cuando ya se te pone la hoja blanca así como con un polvo, ese es el mildiu. Entonces, todo eso se arregla simple y llanamente si tú dieras y espaciaras tus plantitas un poco más, pero también arreglas y te vamos a enseñar cómo arreglar estos problemas para que el aire circule y tú no tengas que preocuparte de ningún hongo mildiu, ni ningún pulgón, ni nada de eso. ¿Ya? O sea, lo que tú dices es, tienes que ser buena mamá, tienes que ser buen sol, buen aire y buen agua y como que comenzar a observar, porque cada huerta es diferente, ¿no es cierto? Comenzar a observar qué es lo que está pasando para prevenir y ya si tienes el hongo, lo que sea, ya sabes que no estoy teniendo buena circulación de agua. Entonces también es chévere que lo que dices porque una huerta te enseña que cuando algo malo pasa, no es así el final del mundo, ¿no? Ya no puedo sembrar, tengo mala mano, como dicen, ¿no? Exacto. Sino que es un aprendizaje. Entonces dices, me apareció esto, entonces no tengo buena circulación de aire, entonces voy a hacer mejor aire. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces comienzas a solucionar, ¿no? Y a evolucionar tu huerta. Ajá. Entonces es una oportunidad. Cada error es una oportunidad, cada enfermedad, cada muerte es una oportunidad que también vuelve a ser vida, ¿no? Entonces esto de acostumbrarse a la muerte. A mí la huerta me ha enseñado a que la muerte es vida, porque se me moría un montón de plántulas chiquitas y decía, pero ¿por qué se mueren? Y es parte de, ¿no? Se alimentan los pajaritos, se alimentan las lombrices, se alimentan un montón de cosas de estas plántulas chiquitas. Entonces tienes que aprender que la muerte es parte de la vida y que parte de una huerta es que haya bastante muerte también, porque esta muerte es el compostaje. Entonces comenzar a ver la vida y los sistemas de la vida que ya se vuelve hasta espiritual, ¿no? Entonces me encanta cuando tú dices tienes que ser sol, tienes que ser agua, tienes que ser aire. Entonces sí tienes que hacer todas estas cosas para manejar los bichos, pero ahora los bichos buenos, Ajá. ¿no es cierto? Y esos que tienen que estar presentes. ¿Cómo tú enseñas este tipo de cosas, esta aceptación de los insectos que no son muy aceptados, son medio descolados? Ya, verás, entonces todo es un balance. Porque lo que estamos haciendo es que estamos creando un sistema, estamos creando, es como en tu casa, las cosas están balanceadas, ¿no? Tienes, yo qué sé, en la cocina donde preparas los alimentos, ahí están ciertas personas y cada uno haciendo como su función. Entonces, cuando tienes una huerta urbana, también tienes que crear este balance y los problemas te vienen cuando empiezan a desbalancearse. Quizás te olvidaste de ponerle el agua, te olvidaste de cambiarle de maceta, se te compactó la tierra.
Entonces ahí es cuando empiezan a venir las moscas blancas y los pulgones y los hongos y las cosas, ¿no? Y de ahí la otra variable que es lo que nos limita en la huerta es el espacio. Entonces ahí tú también tienes que ver si tú puedes tener un espacio y aprovecharlo vertical y aprovecharlo como en la superficie lo que tú tienes, ¿no? Y también empezar a priorizar y aprovechar el espacio en el tiempo. Si se te abrió un huequito, digamos, porque ya te comiste o se murió, simple y llanamente cumplió su ciclo la planta, pues le sacas y ya tienes que tener otro ahí, ¿no? Entonces, jugamos con todas estas variables y eso es lo que el curso busca, darte todos estos conocimientos sobre las variables para que tú puedas usarlos de mejor manera, para tus fines, ¿no? Para lo que tú tengas en mente que quieres hacer. Entonces, ten un objetivo para cada una de tus plantas, ¿no? Y una sucesión también. Sobre los insectos benéficos, ahí ya depende también, o sea, de cómo tú le adaptes a tu situación. Entonces, digamos que yo tengo en mi baño, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo, como decía la Cari, yo tengo un baño invernadero. Tengo un baño gigantesco al que le hice invernadero. Es hermoso. Tu huerta costera en tu baño. Sí, es un baño sui generis. Y en mi baño yo cultivo tomates y cosas, ¿no? Tomates, cosas de calor. Ahorita tengo jengibre y cúrcuma y ya voy a volver a sembrar mis tomates porque son justo lo que me encanta, ¿no? Entonces, ¿cómo hago ahí? En el caso de mi baño, que está todo cerrado, bueno, para ventilar a veces abro las ventanas, pero ahorita tengo todo un problema de mucho viento desde la quebrada, entonces no les abro mucho, ya se me rompieron las ventanas. Entonces ahí estoy como tratando de otras maneras el problema de la circulación. Pero no entran abejitas por ponerte algo. O a veces tengo, por ejemplo, polillas o cosas así que entran, o cazos que también entran, pero no me hago como mucho lío. A veces por polinización yo necesito insectos benéficos, ¿ya? Pero el tomate, o sea, ahí ya tienes que conocerle la planta, ¿no? El tomate se autopoliniza, él no necesita de nada, de ningún insecto, ninguna cosa. Entonces depende de lo que tú tengas para atraer a quien te poliniza, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, si tienes, yo que sé, alguna flor, ahí tienes que sacarla o en un balcón o alguna cosa a que vengan las abejas. Y si tú no le puedes sacar ya y quieres que te cargue, por ejemplo, un zucchini, tú tienes que hacer las veces de abejo o abeja. Entonces lo que vas a hacer es, y aprendes, ¿no? El zucchini tiene la flor macho y la flor hembra. Primero empiezan a salir en la misma planta las flores macho y tienes que aprender a reconocerles. El macho es el que porta el polen. El polen son los espermatozoides de la planta, se llaman polen y son como unos granitos, como unos puntitos de polvo que pueden ser amarillitos o naranjas. Entonces tú vas a coger el día que se abre la flor macho con un pincel, o puedes, si es que tienes pelo largo, también con tu propio pelo, y le empapas como de este polen. Y te vas y miras antes, ¿no? Que también se vaya a abrir una flor hembra. La flor hembra en la base tiene un zucchinicito chiquito y ahí sabes que esa es la hembra. Entonces a la hembra vas y le haces una polinización in vitro. Entonces untas el pincel lleno de polen en el ovario, en la apertura del ovario de la hembra. Ya te toca hacer abejo a ti y de ahí ya se embarazó la plantita y la frutita empieza a crecer. Wow. Entonces, la fruta es la panza de la mamá embarazada. Eso es lo que crece, ¿no? ¡Qué bacán! Y Fer, entonces, en una huerta urbana, ¿qué son las mejor plantas para sembrar, no? O depende de cada gusto y color. Porque lo que yo veo es que tú has acomodado diferentes climas para el tomate, por ejemplo, que le gusta el calientito, ¿no? Que le gustan más los climas calientes, le pones en tu baño que es más calientito. Yo en mi huerta que es rural y que no tengo un invernadero, yo lo que hago es sembrar por temporadas y también sembrar lo que está adaptado a mi piso climático dentro de donde estoy, ¿no es cierto? Entonces siembro lo que está adaptado. En la huerta urbana, como tú puedes adecuar y tú eres sol y tú eres luz, puedes sembrar lo que tú quieras.
¿Qué es lo que tú recomiendas? ¿También recomiendas plantas que estén bien adaptadas a la zona donde tú estás? ¿O si ya te crees más profesional, puedes sembrar cualquier cosa, ponerle en la refri, yo qué sé? Yo creo que una huerta urbana es un constante aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Y lo que tú siembres siempre va a depender de lo que a ti te gusta. O sea, a mí en los días de la vida me vas a ver sembrar col de Bruselas porque no me gusta. Ya. Yo siembro full, me encanta. En serio, yo no, ¿ves? Entonces, qué loco. Y tampoco me he preocupado por tener en la red, por ofrecer. Pero ya sé que a ti te encanta, entonces a ti te voy a pedir que seas la guardiana de la col de Bruselas, ¿ya? Igual, al pimiento no le dijeron muy bien, verás. Y yo no cocino con eso porque es dolor de guata asegurado. Entonces no, pero los tomates, o sea, que ves que yo sí tengo como un amor por los tomates, un amor por todo tipo de frijoles, un amor por todas las flores y todas las medicinales, y eso es lo que vibra conmigo, ¿no? Entonces, primero, como lo más precioso en tu huerta es tu espacio, no siembres ni pierdas el tiempo con cosas que no te gustan. Eso primerísimo, ¿ya? Y de ahí sí, pues, o sea, más bien es todo lo contrario lo que te ocurre, ¿no? Que tú dices, y quiero sembrar esto, y quiero esto, y quiero esto, y te vas llenando. Entonces ahí administra bien el espacio y lo que tienes que hacer es agrupar las plantas por necesidades. O sea, tú también tienes que organizarte ahí súper bien y decir, ajá, estas son mis plantas que no es que me las vaya a comer porque son mis plantas que a mí me gusta para tener así en interiores, tipo yo que sé, bromelia, tipo estas monsteras y yo que sé, estas que son como cartuchos, los anturios y todas estas, ¿no? Y esas que tienen como, les gusta así estar húmedas, pero con buen drenaje y no les gusta para nada el sol. O sea, esas ni siquiera van a estar puestas en tus ventanas. O sea, esas así en el lugar más oscurito, ahí les tienes a ellas y esas van a estar felices. Y entonces les agrupas. Y entonces les riegas y les cuidas a todas en guango, como decimos, así a todas de una sola. Y no estás como una y a esta le tengo que poner esto y a esta así como súper personalizado, no, sino que agrupa y dales las condiciones que les gustan. Entonces, por ejemplo, si en mi baño, que tiene estas condiciones que tú decías, que es como traer la costa y el calientito y el tropical a la casa, ellas necesitan mucho sol, necesitan la circulación de aire para que no les caiga estos hongos y la mosca blanca y todas esas cosas. Entonces, ellas están en el baño. Y entonces al baño yo le aplico a todas el mismo tratamiento, ¿me entiendes? A las que están afuera, igual, o sea, afuera locasamente es donde a mí se me seca más las macetas de afuera. Y ahí es donde más problemas tengo, porque en un día soleado, que ves que sí tengo que poner 2, 3 veces al día el agua. Entonces ahí tengo que estar pendiente. Pero si tuviera que poner en todos los puestitos de mi casa donde tengo, sería un trabajazo si las hubiera yo como disperso estas cosas de diferentes necesidades por todos lados y tuviera como una especie de desorden, ahí sería mucho más difícil cuidar. Ya. Entonces tú vas adaptando y moviendo, y eso es algo lindo también. Cuando tienes en maceta, tú mueves las macetas. Porque no siempre te va a salir bien. Ahorita, por ejemplo, tengo una bromelia que está en una de las ventanas, adentro de mi cocina, pero para esta bromelia ha sido mucho sol. Entonces ya ves que se me empezó a quemar la punta de la bromelia. Entonces todas las puntas están quemadas y eso quiere decir mucho sol. Mucha luminosidad para ellas no les gustó. Vas aprendiendo. Entonces tengo que moverle. Y entonces ahí soy feliz de que la maceta es portátil y puedo moverle. Y digo, ajá, ella no es de este grupo, ella es de este grupo. Y simple y llanamente le mueves y miras. Es como esta observación. Entonces es el gran acto de balancear estas 5 variables, estas 5 necesidades de las plantas para darles lo que les gusta. Y organizarles por grupitos que puedas tú como cuidar súper bien. Y Fer, ya para ir terminando, qué chévere todo lo que nos cuentas de cómo eres mamá de tantas macetitas. A mí me parece que un mito
que estás desmitificando aquí con todo lo que has dicho. Pero un mito que me pasa mucho con muchas personas que dicen, yo quiero sembrar, pero todo lo que toco se me muere. Todo lo que toco se me muere. Yo no tengo buena mano. Entonces, cuéntanos tú que eres la huertera urbana oficial. ¿Es verdad? O sea, ¿es verdad esto de que hay gente que realmente no le va bien porque tiene mala mano, mala energía? Porque ese es como que el mito, ¿no? Uh-huh. De que esta persona topa algo y se le muere. O en verdad simplemente es que no se ha puesto con la actitud que decías tú y que sí se puede, que todos podemos. Uh-huh. Sí, esa es la segunda cosa que tú dices. O sea, eso de yo no puedo, tengo mala mano, es el pretexto. O sea, es la justificación uh-huh. que tú das para no sembrar. De pronto te lo crees, ¿no? Y dices, no, a mí esta persona me dijo que yo tengo mala mano. Entonces, no, si tú quieres sembrar y si ese es tu anhelo de producir tu propia comida y de meterte en este mundo, puedes. O sea, todos podemos. Es solo dedicarle como a cualquier cosa. Si quieres comer en casa, pues ya tienes que pensar qué vas a comer, qué tipo de cosas, qué compras necesitas hacer o qué uh-huh. es lo que necesitas sembrar. Es una cuestión de actitud, nada más. Exacto. Entonces, solo es eso. Y con el curso lo que tratamos es de ahorrarte todos estos años, porque yo he estado ahí tonteando, o sea, yo tonteando sí. 15 años y pensando que algún día voy a tener la huerta perfecta y el lugar perfecto, y eso no existe, porque cuando ya tienes el lugar, de pronto es muy rocoso, de pronto no tienes agua, de sí. pronto el vecino te echa un montón de químicos, de pronto el municipio te pasó el alcantarillado, o sea, nadie, sí. O sea, convéncete de que nadie tiene el terreno y las condiciones perfectas. No, y al final cualquier persona puede hacerlo, ¿no? Entonces convencerte de que también lo chévere del curso es que es como tú dices, ¿no? Nos ahorra un montón de frustraciones en un solo lugar. Sí. Igual va a haber muchos más aprendizajes más allá del curso, ¿no? Uh-huh. Pero es como que si tú crees que tienes mala mano y que todo se te muere, pues mírate el curso, porque vas a poder empezar, ¿no? Vas a poder empezar y tienes todas las armas como para empezar y para que ya no sea una cuestión, o sea, te quites eso de la cabeza de que no puedes sembrar, porque realmente todos podemos sembrar. Uh-huh. Y qué rico es sembrar, ¿no es cierto? O sea, qué rico, o sea, para mí sembrar es lo más chévere es la cosecha, para mí, ¿no? Es comerme de mi propia huerta. Pero ha sido una lección de vida todo lo que me ha enseñado. Por ejemplo, en las coles de Bruselas que estábamos hablando, han sido 4 años en donde no le atino bien a cuándo exactamente le tengo que sembrar, porque se demora 8 meses y tiene uh-huh. que crecer y a los 8 meses tengo que sembrarle y se demora 8 meses en darme, pero tiene que estar de cierto porte, en la roca, no en la roca, porque mi área no es la mejor para coles de Bruselas. Estoy tratando de adaptar porque me encantan. Entonces ha sido un aprendizaje y muchísima paciencia, ¿no? Entonces una lección de paciencia. Uh-huh. Y me encanta eso. Y con eso quería terminar, Fer, preguntarte a ti, ¿cuál es tu lección? Yo sé que has tenido muchas lecciones de vida de las plantas y de las huertas, pero de la huerta urbana, ¿con qué lección nos quieres dejar a nosotros, a los radioescuchas, ¿no? Y a las radioescuchas? ¿Cuál es la lección que el día de hoy nos quieres compartir y es con la que nos quieres dejar a todos los que te hemos escuchado, todas las que te hemos escuchado? Yo creo que la lección es: lo pequeño es hermoso. Y abraza lo pequeño, ¿no? Porque es toda estas oportunidades. Lo pequeño es como, no sé si has oído ese dicho que lo precioso viene en envases pequeños. Así, por ejemplo, el aceite esencial de rosa que te cuesta un ojo de la cara. Sí. Viene en una botellita que lleva 2 gotas. Y te cuesta, pero 1.000.000 así. Y así mismo los perfumes añiñadísimos vienen en unas botellitas chiquititas, preciosas, uh-huh. ¿no? Como unos cofrecitos y un diamante y las cosas súper valiosas, ¿no? Vienen siempre como en envases chiquitos. Entonces es como hacer un cambio en la mentalidad de cómo ves las cosas. Tenemos esta idea de que mientras más es mejor. Y mientras más, quizás lo que se pierde es la calidad. Entonces tú concéntrate en tener la calidad. Y cuando te concentras en tener la calidad y en algo más pequeño, las oportunidades que te brinda una huerta pequeña, una huerta urbana,
son enormes. Qué bacán. Y los aprendizajes, porque a veces en el espacio, en lo grande, se diluye todas estas oportunidades o no las ves, las pasas por alto por ser muy pequeñas. Pero aquí el nivel de convivencia que vas a tener con tus plantitas, porque vas a estar pasando y topándote a cada rato y toda la cosa, va a ser súper grande. Entonces es ni qué universidad, la verdad. Y después cuando te metes a ver como lo que no vemos, lo que está abajo de la maceta, lo que está abajo de la tierra, esos microorganismos, y te pones a darle eso a tu huerta, vas a aprender un montón. Y después vas a poder tener y cubrir y ayudar a otra gente y producir. Y es como un montón de abundancia que te genera esta cosa pequeña. O sea, lo humilde, lo pequeño, es como abrazar todo ese conocimiento y toda esa abundancia que te llega. Entonces, por eso para mí es como tener mi botellita de aceite de rosa, ¿no? Mi botellita de 2 gotas y sacarle el jugo, ¿no? Entonces sí te dejo siempre piensa así y no dejes que nadie te desprecie por tu huertita, ya sea de una sola maceta. Exacto. Pero todo lo que te va a dar, qué bestia es con creces, ¿no? Sí. Qué lindo, Fer. O sea, qué lindo porque también lo que dices es también de calidad y esa relación personal que tiene que tenemos con en una huerta pequeñita es hermosa porque realmente te llegas a conocer con la personalidad de cada planta, que ya se pierde cuando tienes una huerta más grande y eso me ha pasado a mí, ¿no? Que ya no tengo ese conocimiento tan intrínseco así de cada personalidad de cada plantita. Porque cada plantita es única y también de lo que dijiste creo que se puede rescatar esto de que aun si sea solo una maceta, que si no tienes tiempo, que si no le agarras del gusto, todo lo que sea, o se te parece demasiado todas estas cosas, que la luz, que el agua, empieza con una maceta y con algo que crece fácil en donde estás, con una maceta, o si ya te regalaron las semillas, empieza con una maceta, o te da ganas de tener tu tomate, entonces empieza solo con la de tomate. Y eso es el primer gran paso. Y el pequeñito que tú dices, ¿no es cierto? Que las cosas maravillosas vienen en pequeño, que con una sola planta ya tenemos un tesoro. Y es un aporte gigante, ¿no? Qué gusto, Fer, ha sido un gusto y ha sido muy mágico el escucharte a ti y tus historias. Está el curso Madre Semilla, el curso de cómo sembrar tu huerta urbana en la plataforma Madre Semilla en www.madresemilla.com. Cualquier pregunta que tengan, pues pueden hacerla a Fernanda a través de ahí o también enviárnoslos a Radio Semilla. Nuestro contacto está aquí en las notas del episodio. Mándenos sus comentarios, preguntas, sugerencias, lo que sea. Y Fer, agradecerte nuevamente por toda esa gana que le pones a las macetitas y a las semillitas. Y con eso despedirnos. No sé si tú quieres añadir algo más. Sí, gracias, Cari. Nada, pues amigas, amigos, radioescuchas, que visiten la plataforma. Ahí van a encontrar un montón de cursos. Tenemos el curso de cosmética natural que también lo doy yo. Están los cursos de cocina, el curso de alma menstrual que es hermoso. Es así también todo un universo en torno a la menstruación, tan lindo. Está el de las pociones, el del Alejo y la Agus. Entonces, que se den una vueltita, se llama madresemilla.com la página. Contarles que también ahí van a encontrar en la sección de recursos las conferencias que hicimos desde la red de guardianes de semillas durante la pandemia. Creo que ahorita están sueltas ya 3 y esas son totalmente gratuitas. Comentarles que pueden visitar la revista Alpa, que hay ahí también un montón de artículos para que sigan aprendiendo más cosas y compartiendo. Eso está en www.allpa.org. Y finalmente invitarles a que si necesitan semillitas de todo lo que necesiten, de todo lo que les gusta, visiten nuestro catálogo en www.redsemillas.org. Eso es, y cualquier cosa que necesiten, estamos a las órdenes. Sí, recursos para hacer magia. Hablamos de pociones hoy día, hablamos de ser abejas, hablamos de ser sol, agua, viento.
y toda esta magia que te enseña la huerta, porque al final te enseña paciencia, te enseña balance, te enseña cómo funciona la vida y te da una biblioteca de conocimiento para compartir también con hijos, nietos, sobrinos, sobrinas, amigos, vecinas. Entonces tenemos todos los recursos para que empiecen a hacer magia en sus hogares, regenerando la tierra. Te agradezco un mundo, Fer. Qué mágica ha sido esta conversación. Gracias, Cari. Y pues será para la próxima hablar de todos los demás dones que tienes en otra ocasión. Cari, me queda una cosita más por decir. Dime. Que este curso también lo pueden hacer las personas que tienen espacio súper grande. Ah, bacán. Porque la vida funciona así como en lo pequeño, lo grande, y así como en lo grande, lo pequeño. Claro. Entonces, alguien que tiene mucho espacio se va a beneficiar del saber el rato que va a plantar sobre cómo ser sol y cómo asegurar que el sol llega a las plantas y ya de un inicio cómo posicionar sus plantas frente al sol. Vas a ver claro, cómo... para un mejor diseño. Exacto, cómo poder diseñar y cómo poder en el espacio que tiene, así sea un espacio súper grande, vas a ver cómo poner. Entonces, porque hay como reglas universales de la vida y en esas reglas una de ellas siempre es incluir y no segregar. Entonces, no es que porque es un curso para pequeños espacios, como te decía, las oportunidades que un espacio pequeño te dan para que tú aprendas son inmensas. Y de esas mismas oportunidades, alguien con gran terreno se puede beneficiar muchísimo, porque son justamente las cosas que son bien importantes de base que se pasan por alto, ¿no? Como quien dice, el sol sale para todos los días, no solo para algunos o no solo para el que tiene una maceta, como para el que tiene hectáreas de hectáreas, ¿no? Entonces, siempre hay como que tratar de replicar eso. Así es que yo invito a todos, ya sea grande o chiquito, y en cualquier lugar del mundo, decirles que este es un curso online que lo pueden escuchar desde donde ustedes estén. Entonces, con eso sí, ya me despido. ¡Qué bacán, Fe! Nos despedimos con que el sol sale para todos y todas, en todos los lugares del mundo. Así que aprovechemos ese sol. Mil gracias, Fer. Qué gusto. Un abrazo, Cari. Un abrazo.